Saludos, soy Frodo Bolsón para Dividend Money. Vamos con otro vídeo más dedicado en este caso a la diversificación, siempre teniendo en cuenta la estrategia de inversión por dividendos, y vamos a tratar diferentes puntos, en principio diferentes tipos de diversificación que pueden tener sentido, que a veces se habla de ellas, qué ventajas tiene usarlas para invertir por dividendos, qué tipos de diversificación hay, qué categorías de empresas se pueden usar para aplicarles la diversificación y cómo usar todo esto gestionando carteras iniciales, que es mucho más difícil porque a bajas cantidades, pues lógicamente es difícil diversificar. Algunas de las diversificaciones que se pueden usar son la diversificación temporal, que básicamente consiste en espaciar las compras en el tiempo y no hacerlo todo de golpe para intentar aprovechar ofertas, como iremos viendo, o ya hemos comentado incluso en algún vídeo de introducción a la estrategia. También se puede diversificar en empresas, que es no meterlo todo a unas pocas empresas, de forma que si has tomado una mala decisión o ni siquiera has tomado una mala decisión, simplemente a una empresa le pasa algo inesperado, no pierdas todo el progreso y duela demasiado, ¿no?, a tus rentas recibidas. Y por último, diversificar en categorías de empresas, que es dividir las empresas en subgrupos que tengan lógica, de forma que al diversificar en este tipo de grupos consigas unas ventajas que veremos a continuación. Tratemos ahora de resumir las ventajas que vamos a obtener aplicando este tipo de diversificaciones y no yendo a lo loco. En primer lugar, se permite conseguir mejores precios promedio, ya que es imposible acertar con el mínimo de una acción, por mucho que la gente diga que puede acertar, porque te haría rico en cuestión de un año. Y esto se consigue tanto de forma temporal como invirtiendo en diferentes empresas, ya que ambas cosas te fuerzan a no comprar todo en el mismo momento y toda la misma empresa en un mismo momento. Y esto no significa que vayas a conseguir el mejor precio posible, pero significa que tampoco vas a conseguir el peor posible, que es lo que buscamos, equilibrar y no tener que estar pensando tanto si estamos en el momento correcto, porque se pierde demasiado tiempo y al final casi nunca se acierta. Por otro lado, se minimiza el riesgo, ya que hay mucha gente que cree que si invierte todo en sus 5 mejores empresas, sus 10 mejores empresas, le va a ir genial, pero en la práctica esto no suele salir bien, porque es muy difícil acertar cuáles son las mejores empresas y, de nuevo, si puedes hacerlo, no inviertas por dividendos, hazte rico en un año y olvídate de todo lo demás, pero en la práctica no te sale bien. Realmente crees que son las mejores, pero no tiene por qué, así que es ideal repartirse con algo de lógica, tampoco a lo loco, para minimizar el riesgo de que hayamos elegido incorrectamente esas empresas que nos parecían tan atractivas. También permite tener siempre o casi siempre algo que comprar en oferta. Si te limitas a muy pocas empresas, es muy probable que termines comprando a precios que no son adecuados. Al final, lo más importante de esta estrategia no es que ya la empresa sea válida, sino que paguemos el precio correcto. Si no se combinan ambas cosas, no vamos a ir bien, porque al final la rentabilidad que vas a conseguir es muy pobre. Y eso, si repartimos, al final, pues es más fácil que dentro de las 20, 30, 40, 50, depende de las que queramos, tengamos siempre algo que esté realmente a un precio interesante para comprar y no estemos o bien esperando en liquidez a que vengan las ofertas, que lo mismo nunca vienen, o, como digo, comprando cosas a precios inadecuados, que al final siempre nos termina pasando igualmente, pero hay que intentar minimizarlo. Y por último, permite obtener más estabilidad en las rentas que vamos a recibir, que nos viene genial, especialmente cuando ya quisiéramos vivir de ellas o usarlas para algo, ya que al tener diferentes empresas o países o monedas o sectores o lo que sea, es más difícil que todos pasen a la vez un mal momento y te reduzcan demasiado los dividendos o dejen de crecer, etcétera, etcétera. Así que diversificando se consigue muchísima estabilidad, como es obvio. Ignorando ya la diversificación temporal, que no la vamos a tratar más, vamos a ver qué tipos de diversificación se pueden aplicar a los otros tipos, tanto por empresa como por categoría de empresa. Y en general se pueden resumir en tres. Pueden haber infinitos, ya aviso, pero estos son los tres que más se utilizan. Es por la cantidad que tú inviertes, ya sea por tus aportaciones o los dividendos que has cobrado y los vas a invertir. En general se suma todo, no solo de lo que tú hayas aportado externamente.
Por ejemplo, puedes decidir que solo vas a invertir el 5% en una empresa o el 20% en un sector, etcétera, etcétera. Esta tiene un interés medio, pero es bastante fácil de controlar. Y con interés me refiero para conseguir buenos resultados. Por valor en cartera sería otro tipo que usa mucha gente, pues lo mismo. Quiero que esta empresa solo me pese un 5% en cartera o un 20% o lo que sea, o un sector. Lógicamente, si una empresa te pese un 20% en cartera es una salvajada. Pero esta para mí no tiene ningún sentido en un dividendero, ya que nunca vendemos y no importaría si usamos las otras, porque me da igual que pese un 10 y lo pierda, porque al final yo no vivo de vender nunca. Sí, bueno, el número de la cartera va a bajar bastante. Bueno, pues nada, más dividendos vas a cobrar luego cuando lo recuperes en la renta por esas pérdidas absurdas que has tenido. Pero realmente si controlas el último punto, este de en medio para mi gusto no tiene ningún sentido y yo no lo uso. El que lo quiera usar, pues perfecto. Y el último sería por dividendos recibidos. Este al final es el que realmente te va a asegurar que estás diversificado y protegido y estable en tu independencia financiera, que es que no recibas demasiados dividendos de una única empresa o de un único sector o país o como queramos dividirlo. Y para mi gusto es el más interesante, porque realmente este es el que se relaciona a cómo estamos usando las acciones que compramos. Y nuevamente, si este cumple, no importa que el valor en cartera no cumpla, porque esa empresa, si solo te daba el 4, que es lo que tú querías, aunque te ocupara el 10% de tu cartera porque se había revalorizado absurdamente, a ti te da igual. Lo que vas a perder a nivel rentas es el 4 y no el 10, que es un valor ahí de precio que valora el mercado que oscila demasiado para ser un criterio de nada a largo plazo. Por lo menos en mi opinión. Lógicamente cada uno puede usar lo que quiera. Y además, dentro de las categorías de empresas, pues de nuevo tenemos infinitas formas de dividirlas, pero algunas de las más frecuentes son estas que veis aquí. Hay algunas que vamos a tratar más en profundidad, como supersectores y sectores, y las otras las voy a ir comentando por encima mientras hablo con esta diapositiva. Por ejemplo, podemos dividir por países. Básicamente tener X porcentaje en España, X en Inglaterra y no sé cuánto en América, un 1% en China, lo que queráis. Este en general para mí es irrelevante si usamos los dos siguientes, pero es bastante más fácil de controlar que alguno de ellos. Porque no es que no exista el rico país, ¿no? Pero es que una empresa sea un país no significa nada, ¿vale? ACS es española y es la mayor constructora de Estados Unidos. O sea, ¿dónde está el riesgo? ¿En España o en Estados Unidos? ¿No? Por eso está, bueno, ahí está, pero me parece que si puedes controlar de otra manera, es mejor no usarla, pero la puedes usar de referencia a las malas. Sobre todo hay ciertas empresas que sí que tienen más sentido, por ejemplo China. Normalmente casi todo se vende en China, así que, bueno, te puede funcionar un poco mejor, pero para otros países es un poco más escamoso estar fijándote en esto porque, me refiero, no se relaciona con nada real y tangible muchas veces. Por moneda sí que es interesante controlar porque tienes el riesgo cambiario. Al final es uno de los tres factores importantes que algún día comentaremos para definir una cifra de independencia financiera, y es que de repente pues una moneda de la que recibe muchos dividendos se pueda devaluar, ¿no? Y entonces, bueno, tú vives en tu moneda, no vives en dólares o vives en yuanes o lo que sea. Así que este es interesante tenerlo controlado. Luego tendremos por geografía de las ventas, que es la versión buena de dividir por países, pero es mucho más difícil de controlar. Básicamente aquí sí que intentamos controlar el riesgo de que a un país le vaya mal, pero claro, es muy difícil porque tendrías que estar viendo cada una de las empresas cuánto dinero gana de cada uno de los países o de cada uno de los continentes si lo quieres dividir así. Y es algo mucho más difícil, pero si queréis controlar algo de ese aspecto, es mejor hacerlo de esta manera que hacerlo por países para la mayoría de los casos. Como digo, yo creo que las chinas, por ejemplo, sí que no tienen mucho sentido porque muy poquitas venden demasiado fuera. Bueno, Samsonite o algo, una cosa así, ¿no? Pero en general la mayoría, casi todo está controlado en China. Pero para las demás, si queréis seguir un control o para tocar, calentaros la cabeza y usar la geografía de las ventas. Bueno, supersectores y sectores lo vamos a ver ahora más en profundidad, así que me lo salto por ahora. Luego tendríamos una división entre vacas lecheras y DGI, que es dividendo creciente. Aquí buscaríamos un equilibrio entre rentas crecimiento. A mí es una división que no me gusta demasiado. Creo que no tiene mucho sentido dividir empresas aquí porque hay empresas muy a medio camino, como ya comentamos en otros vídeos, ¿no? Cuando hablamos pues, del peligro del hiel alto o
el riesgo del crecimiento del dividendo, todo ese tipo de vídeos que tenéis en el canal. Así que bueno, yo no lo uso para nada, pero sí que la combinación de ellas sí que provoca, ¿no? Como también una forma de definir tu independencia financiera, pero no es tanto porque hayas dividido un 20 y un 80, un 50, un 50 entre ellas. Realmente es, al final, pues qué crecimiento promedio estás consiguiendo, ¿no? Es lo importante y eso no te lo va a definir un porcentaje de dividir entre dos tipos porque esto es un espectro total de escalas, de yields y crecimientos, realmente. Así que esto hay gente que lo usa, pero a mí no me gusta. Y luego tendríamos el riesgo potencial, que es un poco si estamos intentando invertir con empresas que tienen riesgo asimétrico, es decir, que pueden salir muy mal, pero pueden salir muchísimo mejor. Y en general, pues es como un poco, dentro de la estrategia de dividendos es un poco más apostar. Digamos, aunque sigue siendo estable y generalmente no te sale demasiado mal, lo que estás apostando realmente es que a lo mejor has hecho una compra que si te sale mal te va a dar muy poquitas rentas y hubiera sido mejor comprar una más normal y estable y si te sale bien pues te da muchas rentas, básicamente. No es que estés comprando para perderlo todo, ¿no? Lo digo porque a veces se confunde, ¿no?, con lo que es un riesgo asimétrico en trading o en otro tipo de estrategias, ¿no? Realmente en este tipo pues a lo mejor compras un yield alto porque crees que lo va a mantener y bueno, al final te lo ha recortado un 60%. Pero bueno, si lo has analizado correctamente y tú creías que sí se podía mantener, pues no es que hayas caído en una trampa, simplemente pues has hecho un poquito una apuesta, ¿no? Aquí al final también cada uno puede decidir y decir, oye, pues solo quiero meterme en cosas de más riesgo, solo un 20% o solo un 10%, etcétera, etcétera. Y bueno, vamos a tratar los subsectores, que es algo un poco más complejo. En general, las empresas se suelen dividir en tres bloques enormes que sobre todo indican un poco la estabilidad de la empresa y por tanto se sobreentiende la estabilidad de los dividendos, aunque no me gusta tanto porque en general los dividendos son mucho más estables que la cotización. Muchas veces se usan los supersectores para definir variaciones en cotización que nos dan igual, nos deberían dar igual. Aparte, bueno, que podemos aprovecharlas a veces para comprar empresas baratas, lo que nos importa es la estabilidad de las rentas y estos supersectores, bueno, definen un poco la estabilidad de las rentas, pero no tanto. Pero aún así me parece una forma interesante de tener en cuenta cómo compramos empresas. Teníamos por un lado el defensivo, que son bienes y servicios esenciales, cuya demanda más o menos es estable incluso en recesiones económicas, pero esto es a veces un poco tramposo porque, bueno, ahora comentaré algunos ejemplos cuando pasemos a ver qué hay dentro de cada uno de ellos. Luego tendríamos el sensible, que, bueno, varían con los cambios en la economía de una forma más alta que los defensivos, pero no tan pronunciada como los cíclicos. Básicamente son las empresas que están en medio, se pueden comprar generalmente dando algo más de rentas, pero las rentas no son tan estables como en el defensivo. Y por último tendríamos el supersector cíclico, que son las que están muy ligadas a la fase del ciclo económico, tendrán ciclos buenísimos, ciclos bajos y pueden tener mucho rendimiento en unos casos y poco durante otras, y estas son las que ya comentamos, que puede tener cierto sentido si quieres ir vendiéndolas cuando no estén muy elevadas y volviéndolas a comprar bajas, pero en general para la estrategia no hace falta hacer eso. Si compras a buen precio las puedes mantener, lo único que las rentas pues te van a variar entre un valor más bajo, que aún así seguramente será aceptable si compraste bien, y un valor extremadamente alto, ¿no? Al final esto creo que interesa un poco más cuando estás llegando a la independencia financiera, pero realmente, de nuevo, dividir en porcentajes de esto no llega a decir todo a la historia que se puede contar. Eso, algún día haré un vídeo más centrado en conseguir la independencia financiera, pero creo que esto es un poco pronto para hacer ese vídeo en el canal. Pero bueno, el defensivo sí que puede ser muy interesante tener un porcentaje fijado, pero el cíclico, hacerlo con un porcentaje de nuevo no tiene mucho sentido porque la ciclicidad de ciertas empresas no tiene nada que ver con las de otras y simplemente pues, te puedes estar un poco engañando de realmente lo que va a pasar con tu cartera. Y bueno, vamos a entrar un poco más en cada uno de los sectores, dando algunos ejemplos y comentando alguna cosa más. Y aquí tendríamos los sectores. Normalmente se divide en estos que veis aquí, aunque de nuevo hay muchas divisiones diferentes y de nuevo hay subsectores también que no voy a tratar y me parecen ya, bueno, rizar un poco el rizo. En general, dividir por sectores me parece algo menos interesante, aunque aún así cada uno puede tomar sus decisiones y
no querer entrar demasiado en ciertos sectores porque no le guste, porque no los entienda o porque no quiera entenderlos, porque cree que no tienen futuro o porque cree que oscilan demasiado para su tipo de estrategia y para su salud mental, como queráis, ¿no? En principio, dentro del defensivo está el consumo básico, la salud y las utilidades o servicios públicos. Estos son los que se consideran que no tienen grandes variaciones, incluso en ciclos malos, porque todo el mundo lo necesita en todo momento. Pero bueno, como he dicho antes, esto es un poco tramposo. De hecho, acabamos de ver una crisis enorme del sector salud en general, porque además también está bastante regulado. En general, utilidades y salud están muy regulados por el gobierno, así que el gobierno puede liarla o no liarla si quiere. El consumo básico, bueno, generalmente no está controlado por el gobierno, no sé que sea un gobierno comunista, pero bueno, también tiene momentos malos. De hecho, el consumo básico este año ha estado dando muchas oportunidades porque ha habido un consumo más flojo y bueno, esa pinta de recesión que todo el mundo habla y que no llega a llegar y bueno, veremos si llega, pero tampoco es el momento de hablar de eso. Y bueno, dentro del sensible, por otro lado, pues tenemos los servicios de comunicación, la energía, la industria y la tecnología. En general son algo que varía un poquito más según lo bien que vaya una cosa o la otra, ya que mucho está ligado pues al nivel de producción que haya, ¿no? Por ejemplo, energía e industria, pues lógicamente es súper ligado entre ellos. Si no hay industria, pues no se consume energía, etcétera, etcétera, ¿no? Y varía bastante más que los de arriba. Y bueno, por ejemplo, hay gente que, yo sé, los servicios de comunicación pues no le gustan porque creen que, bueno, que están también muy regulados y tienen sus problemas. A mí personalmente, pues tecnología no me gusta demasiado porque creo que es muy difícil acertar con empresas que siempre van a estar ahí. Además, que suelen estar a múltiplos muy elevados. La gente paga mucho por la tecnología porque siempre parece tener un futuro enorme. Pero a nivel renta siempre me parecen la mayoría mediocres. Así que, por ejemplo, yo en tecnología no invierto demasiado, pero eso es un criterio personal. Pero al final, todo esto son criterios personales. No es que os vaya a dar una receta que funciona al 100%. Os puedo dar pues, cosas que me gustan a mí o ejemplos como vamos a ir comentando. Y luego tenemos el cíclico, que son los que sí que varían muchísimo si estamos en momento de bonanza o más en depresión, etcétera, que son materiales básicos, bueno, puede ser petróleo. Tenemos consumo discrecional, que es, pues, es un tipo de consumo que no es obligatorio hacer, ¿no? Ya sea, pues, no sé, comida rápida o mil cosas, incluso ropa, etcétera, etcétera, porque realmente te puedes ir a comprar ropa de todo tipo o ropa de lujo, etcétera. Tenemos servicios financieros, que se suele agrupar en un bloque, pero a mí me parece absurdo dividir ese sector en un bloque, porque no es lo mismo una empresa de seguros, que prácticamente debería ir en el sector defensivo, pero bueno, está aquí, aunque uno puede tener también momentos malos, pero no es tanto porque vaya mal la economía. O puedes tener bancos, que sí, son, eso sí que oscila mucho más, o puedes tener gestoras de todo tipo, ¿no? De fondos, etcétera, como puede ser algunas que vamos a ver de ejemplo, que no se parecen en nada a las otras. De hecho, bueno, de hecho, unas se pueden valorar más por flujo de caja libre y las otras realmente el flujo de caja libre no tiene mucho sentido. Así que, bueno, agrupar todas esas a veces en un sector como financiero no tiene ningún sentido, pero bueno, como digo, hay sectores que se dividen así, pero sinceramente algunos tampoco interesan demasiado tenerlos tan en cuenta para la estrategia si no queremos. Y por último, el inmobiliario, que bueno, lógicamente si va todo mal, pues este sector suele ir mal también. Y bueno, donde están principalmente pues los ratings, ¿no? Que tanto hemos comentado, bueno, o las SOCIMI como se llaman en España. Para terminar, pues vamos a ver algunos ejemplos de empresas. Por ejemplo, de consumo básico podría ser Procter Gamble, que es bastante famosa. Tampoco, no la tengo en cartera, por ejemplo, porque considero que prácticamente nunca está a precio, pero bueno, se considera una de las estándares del consumo básico. Luego tenemos salud, como Johnson Johnson. Esta es la más estándar de la comunidad, pero creo que últimamente está, bueno, la narrativa, vamos a decirlo así, de los precios está un poco en su contra. Además, tiene por ahí algunos juicios pendientes y demás. Pero bueno, se considera una de las empresas clásicas que lleva décadas subiendo el dividendo y siempre parece que va a estar ahí. O tenemos de utilidades y servicios públicos, pues bueno, hay varias, he puesto ahí Nexera Energy, que es nuevamente, digamos, la más famosa de Estados Unidos, pero también difícil de conseguir comprar a un precio razonable. Normalmente utilidades pues suelen tener rentas medias, pero crecimientos bajos y bueno, están normalmente seguros porque suelen tener el beneplácito estatal y es muy difícil que tengan competencia, pero bueno, algún día hablaremos un poco más de lo que es los fosos de seguridad y lo poco que me fío muchas veces de ellos. Pero bueno,
Luego tenemos servicio de comunicación, por ejemplo, Verizon es una de ellas, o la súper famosa Telefónica que todo el mundo nombra en España, porque así puedes atacar a los dividendos, porque es una empresa que en general a casi cualquier precio que la compraras te ha salido mal. Bueno, Verizon es una muy famosa de Estados Unidos. De energía, pues podría ser Repsol, por traer una de España. De industria, pues tenemos UPS, por ejemplo, o podría ser Logista también en España. Industria al final agrupa demasiadas cosas diferentes también, así que me parece un sector, bueno, que no tiene demasiado sentido. Fijarte, hay límites, pero se puede hacer. Tecnología, pues bueno, voy a nombrar IBM por nombrar una de que al menos da dividendo y que más o menos puede crecer y que a veces se ha podido comprar a un precio razonable, porque muchas de tecnología nunca se pueden comprar a un precio razonable, como comento. Y bueno, materiales básicos, pues he traído ahí Linde, por ejemplo, pues podemos traer 100.000. Esta tampoco la tengo porque, de nuevo, es un poco de las más, vamos a decir, famosas, entre comillas, pero nunca está a precio, o casi nunca está a precio. Consumo discrecional, pues McDonald's sería un claro ejemplo, muy típica dividendera, de nuevo muy difícil de comprar a un precio razonable, aunque bueno, hay gente que, esta es la típica que la gente compra a cualquier precio muchas veces por comprar, porque realmente no te vas a ir muy mal al final, como siendo una empresa buena, con un futuro que seguramente no siempre va a ir bien, ¿no? No me imagino un mundo sin McDonald's, es un mundo en el que no sabría vivir, aunque no vaya. Y ¿qué pasa con estas? Que bueno, al final, pues las rentas que vas a obtener son medio crecillas, pero pues, son estables. Dentro, fíjate que de consumo discrecional, pero bueno, pues he puesto de ejemplo una que se considera muy estable dentro del consumo discrecional. Y servicios financieros, pues por ejemplo, T. Rowe Price, aunque podría ser cualquier banco, cualquier aseguradora que conozcáis, pero he traído una que muy conocida en la comunidad, que esta es gestora de activos, o sea que no funciona como los bancos y las aseguradoras, pero pues, yo creo que es un ejemplo muy claro. Y por inmobiliario, pues he decidido traer Realty Income, que es una también muy famosa, aunque realmente, teóricamente no es la más famosa, pero esta al menos se puede comprar a veces a un precio razonable. Así, bueno. De todas formas, estas que he traído aquí no significa que las pongáis en la lista y empecéis a comprarlas, porque lo importante es que estén a precio también. Y muchas de estas que he traído aquí, yo diría que al menos la mitad cuesta muchísimo comprarlas a un precio razonable. Pero bueno, aquí veis algunos ejemplos y ya os he comentado cómo a veces no llega a tener sentido del todo fijarte en algunos sectores. Otros tienen un poquito más de lógica, pero bueno, quería explicaros cómo la gente suele dividir o diversificar también por sectores. Esta es la tabla que vamos a usar de ejemplo y aunque parezca muy compleja es totalmente simple, como iréis viendo. Y la idea con esto es daros un ejemplo de cómo podríamos manejar una diversificación para una cartera final. Y con final me refiero que es una cartera con la que estaríamos cómodos llegando a la independencia financiera o cumpliendo nuestros objetivos, sean los que sean. Y aunque la llamemos final, no significa que la vayamos a decidir el primer día y no se vaya a modificar. Esto es algo que se tiene que adaptar mucho a cómo veáis que os gusta invertir y cómo estáis cómodos y qué sectores os gustan y cuáles no os gustan. Y eso sí, la podéis modificar, pero no hacerlo constantemente. Tenéis que acostumbraros a seguir las propias reglas que os ponéis, todo lo posible, y le podéis hacer una revisión anual conforme vais aprendiendo más, pero no cambiarlo cada semana porque ahora os apetece hacer otra cosa, porque no va a tener ningún sentido. Y aparte de hacer la final, vamos a hacer la de los primeros años. Y la idea es que al final converja la diversificación que hemos estado haciendo conforme añadimos dinero a la cartera, vaya llegando de alguna manera a la que queremos final. Eso lo explicaré un poquito más adelante. Y por supuesto se pueden hacer 1000 combinaciones diferentes, como hemos visto, combinando todos los parámetros. Realmente hay un centenar de cosas que podemos meter aquí y encima con un mínimo y un máximo, pero no tiene ningún sentido. Al final tenéis que añadir aquellas cosas que realmente os vayan a ayudar a que la cartera sea lo que queréis tener y que no tenga demasiado riesgo ni demasiada volatilidad cuando habéis acabado. Y si le preguntáis a 100 inversores diferentes, os van a dar 100 diversificaciones diferentes. Así que solo voy a dar un ejemplo y vamos a hacer el más simple, que es con cantidad a invertir, aunque podríamos haberlo hecho también con dividendos, pero suele ser un poco más complicado de ver, aunque la idea es exactamente la misma. Y bueno,
podéis ver que he puesto una cantidad a invertir cualquiera. Vamos a suponer que con 300.000 euros invertidos llegamos a nuestros objetivos. Va a depender de cada uno, seguramente sean más, pero no quiero liarla mucho más. Tenemos una serie de países, de monedas y de sectores y supersectores. Básicamente es lo que he añadido aquí. Y las dos que tenemos que decidir, las primeras, y son seguramente las más importantes, es cuánto vamos a querer por cada empresa. Y por ejemplo, pues un 5% podría estar bien. Yo de hecho hago un poquito menos, pero eso significaría que no podríamos invertir más de 15.000 euros en una misma empresa para cuando tengamos la cartera final. Y lógicamente esto no tiene sentido usar esto desde el principio porque significaría que podrías invertir probablemente todo lo que vas a invertir el primer año en la misma empresa, lo que no valdría de nada. Por eso hay que luego crear diversificaciones para los primeros años totalmente diferentes. Y el tema temporal, pues debéis elegir alguna regla. Esta, por ejemplo, es la regla de Gregorio. No vamos a repetir en si no han pasado 2 meses desde la última compra o si no ha bajado un 20%. Esto os ayudará, bueno, a templar un poco, ¿no? Sobre todo el miedo y la codicia y ese tipo de cosas. Y por supuesto no vamos a vender. Y os ayudará más a ser metódicos, ¿no? Y a centrar la mentalidad correcta para que tengamos éxito con la estrategia, que no salgamos corriendo ni compremos por miedo o vendamos por miedo o hagamos cualquier otra cosa. Esta es una regla, yo uso una un poco más relajada, pero podría valer para empezar y luego cada uno verá cómo quiere. Luego podríamos definir por países, como ya comenté, lo más ideal sería sacar lo que venden o qué beneficios tienen de cada país, pero bueno, vamos a suponer que queremos hacer algo de este estilo y definir mínimos aquí pues tampoco tiene mucho sentido en mi opinión. Con mucho no sé que creáis que un país concreto podría haber más, he puesto algunos genéricos, podéis dividir como queráis. Si creéis que uno va a tener mucho éxito y queréis tener algo, no sé, creéis que China es el futuro, pues le podéis poner un 10% de mínimo o lo que queráis. Pero en principio esto es más lógico definir máximos. Por ejemplo, vamos a suponer que el único máximo que queremos es no tener más de un 45% en Estados Unidos y Canadá, porque es un sitio donde al final hay muchas oportunidades, se invierte demasiado y no queremos que esté toda la cartera ahí. Y que en China, pues al contrario, le tenemos miedo y lo definimos en un 5%. Esto significaría pues 135.000 y 15.000. Y nada, no vamos a definir mínimos porque no lo consideremos interesante. Y por monedas, pues igual, aquí tiene bastante más interés hacer algo porque en tu moneda siempre deberías tener, en mi opinión, al menos un 35%, es lo que he marcado aquí. Puede ser que haya gente que quiera tener aún más para cuando se vaya a retirar porque da mucha estabilidad cambiaria. Y pues igualmente podemos decir, oye, pues las libras creo que siempre van a estar fuertes, le fijo un 10%. Y las otras, que he puesto estas tres, podríamos haber añadido más, pero bueno, las demás vamos a suponer que las consideramos más peligrosas. Y lo que vamos a hacer es fijar un máximo de un 15% y decir, oye, no quiero tener demasiadas empresas que estén dando dividendos en otras monedas que considero poco estables, aunque bueno, muchas veces estas se devalúan más que las no estables, pero oye, puede ser una idea, sobre todo al empezar, de no irte a sitios raros y puede funcionar bien. Y por sectores, pues lo mismo que comentamos, pueden tener algunos más sentidos o menos. En principio, en mi opinión, lo único que tendría algo de lógica real, aunque hay gente que fija porcentajes para todo, es que en el sector defensivo tengamos algo razonable. Vamos a suponer que, por ejemplo, queremos al menos un 20 en consumo básico, un 15 en utilidades y podemos definir un total. Vamos a suponer que queremos un mínimo de un 40%. Aquí, bueno, no tengo la fórmula sacada, me imagino puedo copiar una de estas. Bueno, no, por alguna razón no quiere funcionar. Siempre cosas maravillosas. Vale, de esta forma consideramos que tenemos bastantes rectas viniendo de sectores más estables. Y bueno, podemos definir otros mínimos si queremos. Vamos a suponer que consideramos que energía e industria también nos gustan y queremos al menos un 5. Y fijar máximos, pues debería ser para cosas que consideramos demasiado inestables o peligrosas o que pueden variar demasiado las rentas, aunque tampoco lo haría por sectores. Algún día haremos un vídeo hablando del riesgo este de ciclicidad también cuando tienes una cartera con la que te quieres retirar. Pero bueno, podríamos, por ejemplo, a todos los que consideramos más inestables ponerle un máximo. Por ejemplo, un 15% inmobiliario, un 10% financieros y demás. Y, por ejemplo, pues si otro nos gusta demasiado, como en mi caso, pues telecomunicaciones y salud, o sea, a mí personalmente no me gustan, pues le he fijado un 5, aunque otra gente al revés querría tener un mínimo en salud. Y así tendríamos una idea un poco de por dónde
irían las cosas a la hora de invertir y podemos ir viendo si vamos en camino. Vamos ahora cómo haríamos un primer año en su lugar, ya que hemos visto que no tendría mucho sentido, a no ser que vayas a invertir directamente 100.000 euros el primer año. Usar de referencia el otro significaría que, bueno, sería imposible comprar nada, ya que estarías muy limitado en todo. Y podemos aquí, por ejemplo, suponer que vamos a invertir 12.000 euros el primer año, por ejemplo, y entonces definir de nuevo porcentajes para un primer año que tengan sentido, porque si decimos que máximo 15.000, pues no estamos diciendo nada, podemos hacer lo que queramos y no vamos a diversificar ni nada, no vamos a meter todo a lo que nos apetezca y probablemente vamos a tener más riesgo, que el riesgo, bueno, puede salir bien, puede salir mal, pero sobre todo es poco favorable a tener tranquilidad, porque la volatilidad te va a afectar más, si te sale mal una que has metido mucho al principio, te va, te va a hacer sufrir y no queremos sufrir, queremos ir adaptándonos poco a poco de una forma que tenga sentido a la estrategia. Y bueno, el temporal, sinceramente, sería exactamente igual, no tiene sentido cambiarlo, pero por empresa, pues lógicamente hay que definir otro porcentaje. Aquí he puesto uno que más o menos quiere decir que queremos tener 7 empresas. Eh, Esto es mejor pensarlo por empresa los primeros años y decir, oye, vamos a ver, ¿cuántas empresas quiero tener el primer año? También depende cuánto vayas a invertir en cada compra, cada cuánto, porque puede ser que si inviertes demasiado tenga poco sentido quererte ir a 7 empresas directamente y tengan que ser 5, no lo sé, pero en general hay que intentar diversificar bastante dentro de lo posible. Y vamos a suponer que con 12.000 euros yo vería bien que llegues a invertir en 6, 7, 8 empresas el primer año. Así vas conociendo un poco más, vas pillando de diferentes sectores, de diferentes tipos, viendo cómo unas bajan, cómo otras suben y demás. Y eso significaría que máximo podrías invertir 1.714 y esto podrías adaptarlo y decir, oye, que no, realmente yo he calculado, recuerdo que tengo un vídeo que va de cómo gestionar las primeras compras para definir un poco mejor qué cantidades quieres usar para comprar, pero imagínate que has decidido comprar 500 euros en cada compra, pues lógicamente te puedes decir, oye, vamos a bajarlo a 1.500 para que me sea exacto o subirlo a 2.000 y definirlo un poco que sea más lógico. No queremos estar haciendo cuentas todo el rato, es que no es el objetivo de estar con la calculadora haciendo 1.000 cuentas, es tener una referencia sencilla. Entonces, si lo ajustamos y decimos, oye, hago compras de 500 euros, pues esto lo dejo, imagínate, en 4, pues el primer año solo puedo comprar 4 veces la misma empresa y separada 2 meses, etcétera, o si ha bajado un 20% con los otros criterios. Y a nivel, pues, definir otras cosas, pues tiene que ser márgenes más relajados, porque no tiene mucho sentido. Y además hay que intentar aprovechar lo que esté barato, sin meternos todo de golpe. O sea, es que no queremos, por mucho que un sector esté caído, yo no recomendaría nunca a una persona nueva que meta el 100% en ese sector. Porque puede ser que ese sector tarde 3 años todavía más en recuperarse y siga cayendo, etcétera, etcétera. Sobre todo si es un sector cíclico. Así que, por ejemplo, pues podríamos ir definiendo cosas como, oye, China lo considero peligroso y a lo mejor veo demasiadas ofertas, aunque ahora ya está un poco más caro, y digo, venga, lo único que me voy a fijar de países es que no quiero invertir más de un 15%. O sea, básicamente es como si eso pudieras comprar equivalente a una empresa de cualquier otro sitio, es todo lo que puedes meter en China. Puede ser lógico, un sector, un lugar más peligroso, igual que si fueras a invertir en Latinoamérica o en países emergentes o en sitios raros, pues seguramente yo me fijaría un máximo y no metería demasiado dinero ahí. Y por moneda, pues a lo mejor lo único que hacemos es lo mismo. Decir, oye, me da igual euros o no, porque al final lo equilibraré con los años. Tal vez haya muchas ofertas ahora mismo más en Estados Unidos y quiero aprovecharlas, no hay problema ahí. Pero a lo mejor si son otras monedas más peligrosas, pues sí que podríamos fijar un máximo y decir, de nuevo, más de un 15% de mi dinero no quiero que venga al final de otras. Y bueno, considerando que lo que vamos a invertir más o menos se va a convertir en dividendos al mismo porcentaje, que no es realista, luego podríamos hacerlo realmente con los dividendos, pues puedo fijarlo así. Y los sectores, pues lo único que haría es fijar máximos al principio y ya está. Y aprovechar lo que esté más. Aquí he puesto, por ejemplo, un 35 y un 25 en los cíclicos, pero esto depende, cada cual pues puede subirlo un poco más. Seguramente yo no pasaría nunca de 50, jamás en un sector empezando, pero cada uno pues puede decir como quiera. Pero esta idea simplemente es por decir, oye, no quiero tenerlo todo en un sector porque con mucha frecuencia ese mismo sector lo pasa mal. Y si alguno de estos sectores consideráis que están muy enlazados en un momento dado, pues igualmente podíais
fijarlo conjunto, no por separado como he hecho aquí. Igual que, por ejemplo, pues a lo mejor estaría bien fijar un cíclico del 50%, por ejemplo, que aquí lo tengo mal puesto, pues esto sería porcentaje. Así que bueno, podríais decir, oye, no quiero invertir más del 50% en cíclico, porque claro, aquí hemos puesto 25, 25, 25, pero podrías invertir 25 en cada uno y tener todo cíclico y que sea una locura de cartera, que no te va a sentar demasiado bien. Y por último, vamos a ver un segundo año. Aquí, pues lo que hay que incluir aquí no es lo que vamos a invertir ese año, ya que la diversificación es sobre el total. Hay que invertir todo lo que va a tener la cartera al final del año, o que hemos metido nosotros, me refiero. Entonces serían los 12.000 del primer año, vamos a suponer que son otros 12.000 del segundo, y los dividendos que esperamos recibir. Por ejemplo, de supuesto, vamos a recibir 600 euros de nuestras inversiones del primer año. Seguramente van a ser más, pero oye, por decir algo, ya sabréis un poco mejor cómo va, según vuestras cifras. Y por este caso, pues serían 24.600. Entonces trabajamos sobre esto y hacemos nuevos porcentajes. La idea es que estos porcentajes siempre tienen que ir camino a la final. No pues tiene sentido que vayan en sentido contrario porque te estás alejando del objetivo, ¿no? Al principio eran más relajados y cada vez pues, pueden seguir igual de relajados o se hacen más estrictos, pero yendo de camino a lo final que queremos. Es decir, si esto era un 14 y pico, pero el objetivo es 5, pues tiene que bajar camino a 5. No podéis subirlo el segundo año porque os estáis alejando de vuestros propios objetivos, ¿no? Aquí me he inventado un 12%, como podría ser cualquier cosa, y de nuevo lo podríamos ajustar. Y vamos a invertir 500 euros en cada compra, pues esto podríamos pasarlo a 300 y serían 6 compras. Si el primer año al final hemos decidido hacer 4, significa que empresas que ya hemos comprado el máximo el primer año, solo podríamos comprar 2 veces más el segundo, por ejemplo, que sea una forma muy sencilla de aplicarlo. Como digo, no queremos volvernos locos. Esto es una referencia que se tiene que aplicar de una forma práctica al final. No puede ser que para hacer una compra tengas que sacar la calculadora y 20 tablas y mirarlo todo. Así que esto es una referencia para seguir y hay que transformarla en cosas sencillas que podamos aplicar. Y de nuevo, pues podíamos rebajar el porcentaje de China, ya que nuestro objetivo es que fuera más bajo. Podíamos rebajar nuestras monedas. Aquí incluso podríamos decir, oye, no, ya quiero empezar a tener algo más en mi moneda, porque si no al final se me va a complicar. Y decir, oye, pues nada, este segundo año quiero terminar con al menos un 10% invertido en empresas que repartan dividendo en euros. Y por los sectores, pues a lo mejor podemos bajar alguno, etcétera, etcétera, ¿no? Eso ya puede modificarse o seguir igual, pero lo más normal es que lo vayas ajustando un poquito, menos, para ir terminando más cerca de la diversificación final. Y esto lo haríamos pues cada año, y cuando llegue un punto que ya has avanzado bastante en la cartera, seguramente deberías hacerlo por bloques más grandes, por lo que te da mucha más libertad. Podrías decir, oye, llevo 5 años invirtiendo así, lo que voy a hacer ahora es planificar los 5 siguientes. Y así ya me conozco mejor, sé que no voy a liarla. Porque claro, cuando hagas 5 años de golpe, los porcentajes te van a decir que puedes comprar mucho en la misma empresa, ¿no? Porque al final es todo lo que vayas a invertir en 5 años metido en algo que puedes empezar a aplicar desde el primero. Pero bueno, sería algo lógico hacer bloques más grandes de 3 años o de 5 años y así puedes tener algo más de libertad, aprovechar momentos buenos de ciertas empresas, momentos buenos de ciertos sectores, siempre sin hacer ninguna locura y siempre pensando que todo termine en una diversificación final con la que vayamos a estar cómodos. Como siempre, pues estas tablas, aunque estas no creo que os sirvan de demasiado, las vais a tener enlazadas de ejemplo. Podéis hacer una copia de archivo si queréis modificar algo, aunque bueno, son multiplicaciones simplemente y sumas y ya está. Y con esto acabaríamos la parte práctica. Con esto llegamos a la despedida de otro vídeo más. Como siempre, comentad qué os ha parecido y qué os gustaría ver en el futuro, porque lo tengo bastante en cuenta dentro de mis posibilidades. Y siempre dad me gusta, suscribiros, activar toda la campana, avisar a vuestros amigos, a vuestra familia, lo que sea. Seguidme en las redes sociales, solo tengo X actualmente, Dividend X, me podéis seguir por ahí, voy poniendo cositas de vez en cuando, algo a la semana. Y bueno, el siguiente vídeo, pues, que tengáis una idea, si no hay recomendaciones por el camino, estoy pensando o bien hacer uno de cómo manejarse con las páginas de relación de inversores y sacar algunos datos de ahí, de los informes trimestrales anuales. Tal vez haga uno de flujo de caja libre, tengo pensado también uno de recompras. Realmente tengo un montón de ideas, lo que no tengo es tiempo.
iré priorizando según vea más interesante traerlo al canal. Al final la idea es exponer aquí todo lo que quiera que yo puedo aportar, porque tampoco soy el mejor haciendo análisis fundamentales profundos, pero creo que se me da bastante bien otras cosas y es lo que intento aportar aquí para ayudar a otra gente a iniciarse en el viaje a la independencia financiera mediante inversión en empresas que reparten dividendos. Un saludo y suerte en las inversiones.